Cordial saludo para todos. Mi nombre es José Luis Jiménez Mejía, estudiante de Sociología en la Universidad Nacional Abierta de Austancia en su modalidad virtual. Matriculado en la UDR de Cubará, Boyacá. Pertenezco al grupo 40-40-15-9 dentro de la materia del curso de Sociología llamado Ruralidad y Transformación Social. Quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestra tutora, la profesional Diana Remolina, por su acompañamiento en estos diferentes procesos de aprendizaje, que es de suma importancia para nuestra realización como futuros sociólogos. Bueno, entrando en materia, podemos decir que la ruralidad y la transformación social es de gran importancia para todos los seres humanos, puesto que abarca unos conceptos y abarca unas dinámicas completamente importantes de las cuales dependen, obviamente, el bienestar de toda la comunidad. Los objetivos planteados dentro de esta materia abarcan fundamentos conceptuales de los estudios rurales contemporáneos para el análisis y la comprensión de las dinámicas y transformaciones sociales en el medio rural. Otro objetivo muy importante es que podamos comprender esa evolución histórica de los modelos de desarrollo y sus implicaciones para el medio rural, especialmente en Latinoamérica y Colombia. Este video tiene la finalidad de enunciar unos aspectos históricos más relevantes que dieron origen a ese desarrollo rural y analizar sus consecuencias en Latinoamérica y, por supuesto, en nuestro entorno preciso, que es Colombia. Por estos tiempos es muy importante analizar estos conceptos, pues porque de acuerdo a cada administrador del Estado, incluido gobernaciones, alcaldías y pequeños sectores de nuestra comunidad, han visto la necesidad, más aún con experiencias anteriores como la del COVID, esa necesidad de fortalecer esa ruralidad que tanto implica en el funcionamiento del ser humano, porque es donde se produce, obviamente, digamos, como esa energía, ese contenido de alimentos que nos van a proporcionar salud y un bienestar, pues, para ejercer los diferentes roles y actividades en nuestras funciones cotidianas. Hablar de ruralidad abarca unos conceptos supremamente amplios, pero, digamos, a grandes rasgos podemos decir que la ruralidad abarca todos esos fenómenos, sucesos que tienen lugar en zonas dedicadas a las tareas agropecuarias. Avanzando con la idea de ruralidad, se entiende como ese vínculo que establece una comunidad con un espacio real. Entonces no es necesariamente que ruralidad sea conocido, pues, como campo, como montaña, como espacios ecológicos, sino que tiene una relación muy estrecha con las comunidades, que de igual manera, pues esto más adelante lo explicaré, porque se trata, pues, de unos modelos o de unas características propias que hacen en particular o que hacen esa diferencia entre lo rural y lo urbano.
Es muy importante para nuestra carrera este estudio de esa transformación social, identificarla plenamente a través de la historia, a través de todos esos rasgos que los seres humanos en nuestro comportamiento y en nuestro diario vivir enfrentamos. Entonces es de gran importancia porque, como bien se ha dicho, la sociología es esa ciencia, en pocas palabras, o en la práctica, es esa ciencia que genera una alerta de un acontecimiento presente o futuro que sirve de planteamiento para evitar los sucesos sociales o evitar esos riesgos sociales que conllevan obviamente a una cantidad de desafortunados acontecimientos que repercuten tanto en la vida de las personas como en su desarrollo personal, familiar, laboral, entre otros. Entonces decimos que la sociología menciona que el concepto de ruralidad se encuentra asociado a 3 fenómenos, prácticamente, de igual manera que se encuentran interrelacionados. Dentro de estos fenómenos vemos lo que es unas características muy propias, que son, por ejemplo, una baja densidad demográfica, vemos un predominio de la cultura y unos rasgos culturales también bastante diferentes a otros lugares, y que es de gran importancia para que los podamos analizar y comprender en qué consiste cada uno. Todas estas características se hacen propias y se hacen diferentes, pues porque de acuerdo al ser humano y nuestras enormes subjetividades, pues somos unos seres humanos totalmente cognitivos, aprendemos de acuerdo a lo que nuestros antepasados nos han enseñado. Y recordemos que el avance en Colombia se ha ido notando, porque antes Colombia era más dado a lo que tenía que ver con situaciones agrícolas. Entonces, ¿por qué hablamos de una baja densidad demográfica? A través de indicadores sociales podemos permitir, valga el pleonasmo, medir cuánta población habita en una zona rural, un país, una región, una comuna, así como también saber cuándo la población está concentrada o dispersa respecto a un territorio que habita. Esa baja densidad es la que hace muy particular esa característica dentro de lo rural. Existen cifras ya detalladas, no son hipótesis, que en América Latina de cada 4 seres humanos solamente 1 vive en el campo. Entonces fijémonos que la desproporción es bastante notoria. A eso se suma entonces otra característica que hace los rurales, el predominio de la agricultura. Entonces, la agricultura puede ayudar a reducir la pobreza, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria para el 80% de los pobres del mundo, los cuales viven en las zonas rurales y se dedican principalmente a labores agrícolas. Me explico. Este predominio de la cultura es lo que hace que las reservas del ser humano se encuentren, en su última esperanza, se encuentren alojadas en el campo, porque vemos que en las ciudades prácticamente no se elabora sino digamos alimentos por sus compuestos por sus diferentes industrias, tanto textiles como, qué sé yo, de elementos materiales. Estos rasgos culturales tienen unas características en la cultura rural
La vida en las zonas rurales se caracteriza por la baja densidad, como lo había dicho, el paisaje natural y los campos destinados a la siembra, que abundan sobre las escasas edificaciones. Los tipos de construcciones suelen ser casas de granja o industria, muy distanciadas entre sí. Recordemos que en nuestro tiempo, en las veredas, por lo general, un vecino se encontraba a 1 hora de distancia, 2 horas de distancia. Obviamente ya esto con el paso del tiempo pues ha ido cambiando esa connotación porque, digamos, lo urbano ha tratado de mezclarse con lo rural. Más adelante pues lo miraremos. Estos aspectos históricos de la ruralidad y de la transformación social que dieron ese origen al desarrollo de Latinoamérica en Colombia ha sido por ese impacto en esas reformas estructurales. Esas reformas estructurales en diferentes países, Chile fue muy notorio, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú. Me refiero o hago énfasis a esas perspectivas históricas de la agricultura en el desarrollo rural, centrándonos en los aspectos de las políticas macroeconómicas sobre el sector, los cambios estructurales observados y las estrategias para lograr un desarrollo sostenible. Reestructuraciones productivas del sector en los últimos años y sus repercusiones sobre la productividad, competencia, empleo, equidad, destacando las heterogeneidades existentes y su agravamiento en el transcurso de los últimos años. Entonces es lo que yo le venía diciendo, Colombia para los años 50 pues su práctica agrícola era totalmente mayor a la de nuestros años. Entonces ahí donde se discuten los grandes desafíos que enfrenta el sector rural y sus posibles desarrollo futuro de Colombia. En las décadas de los 90 la situación del comercio con diferentes países ha cambiado, diferentes estrategias adoptadas por los gobiernos, donde prácticamente empeora, y una de esas grandes situaciones por las cuales empeora podemos manifestar que son esas, digamos, esas situaciones de convenios, pactos, tratados de libre comercio que cada vez hacen más que el producto del campo a su precio no sea rentable para la comercialización en las ciudades por la demasiada importación de estos productos. Esas transformaciones vienen desde hace muchos años. Recordemos la revolución industrial, cuando se desarrolla por completo en Europa esa elaboración de maquinarias que lo que posteriormente hacen pues es desplazar gran cantidad de ciudadanos por poca contratación en la mano de obra. Muchos ciudadanos se desplazan a las ciudades. En los siglos XIX y XX, esa búsqueda de derechos del ciudadano en cada rincón de nuestra patria, tal como esos movimientos agrocampesinos, políticas por la permanencia en el territorio, han generado estrategias para el desarrollo rural. Conocemos modelos de desarrollo como ese conjunto de lineamientos surgidos a partir de consensos y acuerdos que buscan lograr una implementación en una unidad territorial determinada y que involucra no solo el ámbito económico, sino también los ámbitos sociales, políticos y culturales. Hablamos entonces de esos modelos socioecológicos. Esos modelos entonces digamos que apuntan a esa interacción regular entre un sistema social y su entorno, dentro de lugares específicamente limitados, una selva tropical, una sabana, un bosque, un chaparral, un desierto, todos esos sistemas ecológicos cuánticos, como son por ejemplo los ríos, los arroyos. Toda esa interacción hacia esos espacios socioecológicos, modelos que ha traído en la implementación del campo. La agroecología pues es un componente de agroecosistemas que interactúan con un conjunto de prácticas que buscan sistemas agrícolas sostenibles y que optimizan la estabilización de productos. Ejemplo, son los procesos ecológicos que afectan la agricultura y pueden referirse a una ciencia o un movimiento en el medio ambiente que pretende crear granjas productivas
estables, sostenibles y resistentes. Otro modelo se conoce como la economía del bien común. El bien común es todo aquello donde no hay exclusión en el consumo. Es decir, que todas las personas de la comunidad pueden utilizarlo y sacar beneficio de él. Entre otras palabras, el bien común es aquel que puede dar satisfacción a toda una sociedad. Podemos hablar también de ruralidad y esa transformación social, unos mecanismos que entonces, por ejemplo, para esa transformación social, estos mecanismos apuntan a unos indicadores sociales. Recordemos que, en ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto, fue, digamos, como una estrategia planteada en Estados Unidos cuando estuvo en quiebra, y lo explica muy bien su teórico en esa época, Simon Kuznets. Disculpen si no pronuncio bien, pero entonces este economista simplemente trajo este indicador o esta herramienta con el fin de analizar cuánto se producía y cuántas eran las ganancias y todas las utilidades que estaba dando entonces el país. Pero entonces recordemos que esa herramienta solo sirve para medir un rendimiento económico, más no un índice de progreso social, que eso es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta dentro de la ruralidad, la importancia de medir cuánto es la afectación al medio ambiente producto de situaciones de pastoril, de nuevas estrategias que apunten en las reformas agrarias. Quiero concluir que es de gran importancia el desarrollo de políticas rurales, porque a través de esta regulación o de estas políticas que obviamente se deben presentar por medio de unos análisis sustanciales y unas investigaciones que permiten identificar problemas. Tenemos que las reformas agrarias son importantes, pero siempre y cuando vayan acompañadas de una asistencia técnica, digamos un extensionismo, que es unos créditos para unos pequeños productores que obviamente los van a suplir o van a necesitar mientras sus productos salen. Deben también tener en cuenta una estrategia de delimitar territorio para un modelo, es decir, adjudicar esos predios baldíos que no tienen escritura, dárselos a una persona para que estos sean responsables de estos predios. Las estrategias políticas sectoriales articuladas, es decir, si cada persona es idónea o es oriunda de algún lugar, pues esa persona debe prevalecer dentro de todos estos programas sociales. Entonces vemos que en Colombia, en sentido general y en conclusión, podemos decir que la ruralidad ha estado gran afectada, ha sido muy afectado, teniendo en cuenta el caso enorme de narcotráfico que se viene produciendo, digamos la incompetencia del Estado en tomar políticas o enfrentar directamente a este narcotráfico, que si bien sabemos, tan solo equivale al 5% de nuestro territorio colombiano. Eso es mínimo, pero mientras exista ese flagelo, esa guerra que los delincuentes albergan en los campos, en la zona rural, produciendo ese desplazamiento y teniendo que irse las personas y dejar de producir a las ciudades. La educación, los jóvenes poco les interesa abordar carreras agropecuarias, medicinas veterinarias. ¿Por qué? Porque no lo ven rentable debido a la falta de estrategias y abandono que políticas públicas o mandatarios de turno suelen hacer para de esta manera, qué sé yo, poder ganar beneficios e importar productos que realmente les sean rentables según las políticas de ellos a la economía. Pero si realmente nosotros somos conscientes y tratamos de mejorar esa conciencia y hacer del campesino una persona digna, no por el contrario que se sienta excluido como simplemente el montañero, el campesino, el analfabeto. Debemos poner la mano en el corazón y hacer este análisis y esperar que a futuro las cosas mejoren y podamos tener una mejor calidad de vida proveniente de este cambio de transformación social en lo rural. Muchas gracias y quedo atento a sus comentarios.